Perfecto. Vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, donde vamos a tocar dos elementos importantes. El primero, un tema que nos quedó en la charla anterior, que hace referencia a los elementos del contrato de sociedad, que son aquellas cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de llevar adelante la creación, la formación de un contrato social y un estatuto de una sociedad comercial. Vamos a ver cada uno de los elementos que va a tener este contrato, los vamos a distinguir con lo que es un estatuto, vamos a ver cómo se empieza a formar la personería jurídica, que tanto venimos recalcando y tanto venimos haciendo hincapié, y vamos a ver desde qué momento se crea la persona jurídica. A modo introductorio vamos a decir que se crea la persona jurídica desde el momento del acuerdo de voluntad entre partes. Aunque suene novedoso, raro, a partir del momento del acuerdo de voluntades de las partes tendientes a formar un emprendimiento comercial, ya estamos en presencia de una persona jurídica. Ya vamos a ver que es una persona jurídica con características precarias, pero es una persona jurídica y genera efectos jurídicos. Y obviamente puede llevar adelante también actos jurídicos. Y luego vamos a tratar de analizar el contenido obrante en la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, de aquellas sociedades no constituidas según los tipos del capítulo segundo y otros supuestos, nos dice la ley. Pero cuando empezamos a hablar de los elementos del contrato de sociedad, en primer lugar tenemos que hacer mención, tenemos que hacer referencia, por ejemplo, a la capacidad. ¿Quiénes son las personas que pueden llevar adelante un emprendimiento comercial? Y esta capacidad es un elemento que precede al acto formal de constitución. Tengo que ver quiénes son las personas que van a venir para ver si tienen o no tienen esta posibilidad de formar parte de esta persona jurídica. Y como bien vimos la charla anterior, vamos a tener que distinguir entre cuáles son las personas físicas y cuáles son las personas jurídicas. ¿Cuáles son las capacidades de uno y otro para formar parte de esta sociedad comercial? Y si vamos a empezar a hablar de las personas físicas hoy denominadas personas humanas, tenemos que empezar a ver entonces cuáles son estas personas habilitadas a ejercer el comercio. Entonces, obviamente vamos a estar hablando de personas mayores de edad, vamos a estar hablando quizás de aquellas personas casadas y la capacidad que tengan las personas casadas para llevar adelante este emprendimiento. En algunos casos, frente a algunos supuestos, frente a algunas firmas, vamos a necesitar ese asentimiento conyugal por algunos bienes que puedan llegar a ser gananciales. Entonces el consentimiento no solo estará dado en una sola persona, sino que se necesitará ese asentimiento conyugal. Pueden haber personas inhabilitadas por algún problema mental, por algún problema de salud. Entonces, si es que tiene nombrado un curador, será ese curador el que lleve adelante, en representación de esa persona inhabilitada, la posibilidad de formar parte de esa sociedad comercial. En el caso de los menores de edad, vamos a tener los padres que pueden suplir la voluntad de los menores, pero también podemos llegar a tener menores emancipados, los padres los han emancipado. Entonces, frente a este supuesto, por ejemplo, pueden estar emancipados por habilitación de edad. Hay algunas opiniones encontradas de algunos doctrinarios que frente a determinados actos pueden o no puede, pero en principio se puede. Los menores habilitados para ejercer el comercio pueden formar parte de sociedades comerciales. Menores asociados al comercio del padre también pueden formar parte de la constitución de la sociedad comercial.
Vemos entonces cómo el primer elemento a tener en cuenta es ver quiénes pueden llegar a ser socios. Hablamos de las personas humanas. Vamos a hablar también de las personas jurídicas. Las personas jurídicas sí pueden participar en otra persona jurídica, sí pueden participar en una sociedad comercial. ¿Existen limitaciones? Por supuesto que existen limitaciones, y por favor en esto tengan en cuenta los que establece el artículo 30, 31, del 31 al 33 de la Ley General de Sociedades, que establece de manera concreta cuál es la forma de participación que debe existir entre una persona jurídica y otra. A modo de ejemplo, piensen ustedes, constituyo una persona jurídica, le pongo determinado capital, y esa misma sociedad con todo ese capital que forme parte de otra sociedad. Bueno, eso no se puede. Fíjense ustedes cómo se está desvirtuando la idea de participaciones recíprocas de sociedades comerciales, donde la ley expresamente establece hasta cuál es el límite, cuál es el porcentaje de participación que deben tener las personas jurídicas entre ellas. Antes, en el ordenamiento anterior, también había alguna limitación que era solo existente en el ordenamiento argentino, de que todas sociedades por acciones participan en la sociedad por acción. Hoy esa limitación ya no existe. Con lo cual, las personas jurídicas tienen una habilitación para participar en un contrato social, en una sociedad comercial. Cabe la aclaración, y luego en algunas de las charlas lo vamos a ver con mayor detenimiento, que cuando hablamos de personas jurídicas, pueden ser personas jurídicas de origen nacional o personas jurídicas extranjeras. Obviamente que para las personas humanas, que venga una persona física extranjera, no hay inconveniente, no hay inconveniente. Con acreditar su identidad a través de un pasaporte ya es suficiente, en tanto y en cuanto sea dentro de los parámetros exigidos o aplicables dentro de la normativa argentina, por ejemplo, que sea mayor de edad. Volviendo al tema de las personas jurídicas, pueden ser tanto las nacionales como las extranjeras. Y si vamos a hablar de las personas jurídicas extranjeras, vamos a tener que ver qué es lo que establece su ordenamiento de origen. Vamos a ver qué es lo que establece el lugar donde se ha constituido, se ha llevado a cabo la incorporación, la registración de esa persona jurídica extranjera. Y esa persona jurídica extranjera, para poder actuar en la Argentina, va a tener que inscribirse en función de lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley General de Sociedades. Ese artículo 123 tiene un pequeño error. Ese artículo 123 menciona que toda sociedad extranjera, para actuar comercial o para formar parte de una sociedad argentina, que en rigor de verdad, y ahí está el error, no dice formar parte, dice constituir una sociedad en Argentina, deberá inscribirse conforme lo dispone el artículo 123. Donde dice constituir, debe ser entendido que es constituir y participar en sociedad local, en sociedad argentina. Con lo cual vemos cómo este primer elemento del contrato de sociedad nos habla de manera concreta de la capacidad de los integrantes. Y hasta este momento hemos hablado solamente de la capacidad de los integrantes en su carácter de socios. También vamos a tener que hablar de la capacidad de los integrantes, por ejemplo, para formar parte del órgano de administración. En el caso de las sociedades anónimas, vamos a advertir la existencia del artículo 264, donde nos dice qué personas no pueden ser directores. Pueden existir una serie de motivos que el legislador los tuvo en cuenta, en los cuales se considera que determinadas personas que se encuentran en estado concursal, inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan ejercido algún cargo de función pública que sea atinente con esta sociedad comercial, hayan cometido algunos delitos de defraudación o estafa, estarán inhabilitadas para ser directores. Y esto estoy hablando solamente de las personas humanas. Tema interesante está referido al tema de si una persona jurídica puede formar parte del directorio.
¿Puede una persona jurídica ser director de una empresa? La respuesta no es uniforme. Y esto es lo lindo que tiene el derecho en general y en particular el derecho societario, donde las respuestas son dinámicas. Claro ejemplo de todo esto es la postura de la Inspección General de Justicia, que bajo el mandato o bajo el periodo en el cual determinado Inspector General de Justicia estuvo a cargo del organismo, consideraba apropiado y pertinente que una persona jurídica forme parte del órgano directorio de una sociedad anónima. La argumentación decían, perdón, si es que lo mismo se permite para el caso del contralor, la sindicatura, donde expresamente se establece que puede llegar a ser una persona jurídica, bien podría ser una persona jurídica que ejerza, que ostente el cargo de director de una sociedad anónima. La actual gestión de la Inspección General de Justicia entiende que el hecho puntual que la ley de sociedades determine que el cargo de director es personal e indelegable, el hecho de que sea personal e indelegable le da un matiz personalísimo y es una obstrucción legal que impide a una persona jurídica formar parte del directorio. Con lo cual, vuelvo de nuevo a remarcar este tema de la dinamicidad que existe en el derecho societario y cómo tenemos que estar siempre atentos para ver cuáles son los criterios aplicables y cuáles son los criterios que nosotros consideramos correspondientes, ya sea que pensemos que puede una persona jurídica formar parte del directorio, que no puede una persona jurídica formar parte del directorio, si le damos sustento jurídico en base a nuestro raciocinio, eso nos llevará a nosotros a razonar de mejor forma cuál es la postura que vamos a adoptar y por ende vamos a terminar entendiendo la naturaleza jurídica, tanto de la capacidad como de la estructura de una persona jurídica y el órgano de una sociedad comercial, en este caso el directorio. Obviamente que también hay elementos que deben ser desestimados y que nunca pueden llegar a ser socios. Clérigos, magistrados, jueces, salvo que concurran como accionistas frente a determinados supuestos. Los factores, aquellos gestores de negocios en los cuales estén llevando adelante su actividad en algún negocio que haya sido encomendado y que pueda llegar a haber un interés contrario. Quienes no sean abogados o contadores públicos respecto de sociedades que actúan como síndicos. No pueden formar parte. Aquellas sociedades, y este es el tema que hablábamos recién de la persona jurídica, aquellas sociedades que están creadas a los efectos de ser síndicos, contralores individuales, quienes no sean contadores, quienes no sean abogados, no pueden formar parte de ese tipo de sociedades. Y antes de la reforma de la Ley General de Sociedades del Código Civil y Comercial, se les prohibía a los esposos formar parte en sociedades donde no limiten su responsabilidad. Hoy pueden ser socios en cualquier tipo de sociedad. Otro elemento importante dentro del contrato de sociedad es el consentimiento. Este consentimiento tiene que ser formado en forma tal que sea real, que sea efectivo y que no tenga vicio alguno. La persona que quiera formar parte de una sociedad comercial debe quedar de manera total y absolutamente clara que va a llevar adelante ese proyecto porque es una decisión que no tiene vicio alguno. Pero para poder formar parte de esa sociedad, tiene que tener en cuenta cuál va a ser el objeto, a dónde voy a aportar, ya sea con mi trabajo, con mi patrimonio, con mi capital, con mi presencia. Tengo que saber cuál es el objeto. Y este elemento del contrato societario, referido al objeto, quiere decir que tiene que ser preciso y determinado. Que sea preciso y determinado quiere decir que sea único. Tampoco acá la doctrina
es uniforme. Hay algunos que dicen, perdón, si es preciso y determinado, no importa lo que haga, tiene que haber una correlación entre lo que es el objeto social preciso y determinado con el capital social, que este capital me permita llevar adelante este objeto social. Entonces, si quiero tener una estación de servicio, quiero mandar satélites y quiero mandar una nave espacial a Marte, si yo tengo el capital social, puedo hacerlo. Otra postura dice, no, 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 el objeto social debe ser único. O naves espaciales, o satélites, o estaciones de servicio. Y en función de eso, desarrolla su objeto. Donde también van a empezar a ver la teoría del ultravires, actuar un poquito más allá de lo que establece el objeto social. Ultravires, actuar un poco más allá. No es los actos nulos que no cumplimenten con lo establecido en el objeto social. Y este objeto social también tiene que ser distinguido de la actividad que llevan adelante. Porque no voy a poner yo en un objeto social que puede llegar a formar o a firmar contratos. Ejemplo, si voy a tener como objeto la explotación de estaciones de servicio, no tengo que poner, salvo que sea un requisito específico de alguna petrolera, que voy a tener que firmar contratos. Se sobreentiende que la actividad de una sociedad comercial es las firmas de contrato, es contratación de personal, es alquilar un inmueble o comprarlo. Con lo cual, ahí vamos a ver cuál es el objeto, lo vamos a distinguir distinguiéndolo de lo que es la actividad. Lo que sí tenemos que tener muy en claro es que este objeto tiene que ser lícito y tiene que ser posible. Y allí también vamos a ver cómo en la primera parte de la Ley General de Sociedades nos dice, ojo, una cosa es el objeto lícito, pero desarrolla una actividad ilícita. Tiene sus consecuencias. Otra cosa también, con responsabilidades muy graves, es el objeto ilícito, que es raro que eso ocurra, porque si uno quiere inscribir una sociedad con objeto ilícito, nunca se la van a inscribir, por ser contrario a las normas, a la ley y a las costumbres. Entonces, son elementos que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el objeto social, para que este contrato donde yo voy a formar parte se adecue a la normativa aplicable. La pluralidad de socios. Ya vimos la charla anterior que el ordenamiento argentino recepta la posibilidad de la participación societaria de un solo socio, la sociedad unipersonal, bajo determinados reglamentos. Con lo cual, saber que sociedades anónimas, bajo determinadas características, conforme me establece el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, me va a permitir la posibilidad de las sociedades unipersonales. Para el resto, algunas jurisdicciones me piden una participación societaria sustancial, y hablábamos la otra vez del 99% de uno y el 1%, en realidad lo hablamos 99.9% de uno y el 0,1% de otro socio. Algunos ordenamientos no lo están receptando porque consideran que no se está respetando esta participación sustancial en una persona jurídica. El tema de la instrumentación como otro de los elementos del contrato de sociedad. ¿Cómo se instrumenta? Obviamente, generalmente por escrito. Y acá viene alguna discrepancia, más que discrepancia, característica, que aparte de ser por escrito, obviamente una sociedad típica, una sociedad de acuerdo a los tipos legales, hay algunos tipos que se requiere que sea a través de instrumento público. Y otros que dicen puede ser un instrumento privado con firma certificada. Casi todos los tipos societarios permiten la posibilidad de instrumentación escrita con firmas certificadas. Hacemos el contrato, firmamos, y viene un escribano y certifica la firma de los socios, de los gerentes, de los síndicos, llegado el caso.
Pero en el caso de las sociedades anónimas, la ley nos dice instrumento público. Instrumento público no es igual a escritura pública. Escritura pública es una clase de instrumento público. Si presentamos determinado documento a una repartición pública, una vez ya formado el expediente administrativo, estamos hablando de un instrumento público. Pero los usos y costumbres en nuestro ordenamiento y el terreno ganado por los escribanos han llevado a la conclusión de que instrumento público en la constitución de una sociedad anónima es igual a una escritura pública. Con lo cual, la instrumentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una sociedad anónima se hace a través de una escritura pública, aunque la ley no lo dice. También tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el contenido de este instrumento escrito. Y este contrato constitutivo, que es la piedra fundacional de la persona jurídica, que obviamente entre esas partes de ese contrato constitutivo seguramente tenga el estatuto, pero hay que distinguirlo con el estatuto que luego va a arreglar la vida de la sociedad comercial. Porque una cosa es el contrato inicial, y acá recuerden también aquella particular naturaleza jurídica del contrato que no reglaba relaciones entre partes, sino que formaba una persona jurídica, y acá lo que estamos diciendo es que el contrato lo vamos a distinguir del estatuto, porque el contrato forma a la persona jurídica, y después esta persona jurídica, digamos, toma vida propia, y que va a ser un régimen permanente de organización establecido, adecuado, reglamentado por el Estatuto Social. El Estatuto Social, que es el que dice artículo 1, la sociedad se denomina tanto SRL, SA, artículo 2, el término de duración será de tantos años, artículo 3, el objeto, artículo 4, el capital social, artículo 5, la administración, todo el reglamento que puede llegar a ser modificado de acuerdo a los intereses de los socios, de los participantes de ese Estatuto Social. Con lo cual también tenemos, aparte del contenido, la causa como elemento del contrato de sociedad. Y esta causa va a ser justamente el ejercicio común de la actividad de los socios o de determinadas personas para poder distribuir resultados. Ya vamos a volver sobre este tema de la distribución de resultados. Pero aparte de esta causa, que va a ser esta voluntad mancomunada de los socios, tendientes a buscar cierto resultado, para poder llevar adelante hay que formar un fondo común. Es el capital, el aporte, que puede ser en bienes, en especies, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, que va a caracterizar también al tipo social que se elija. De esta forma, entonces, este capital social, y vemos cómo empiezan a interrelacionarse todos estos elementos del contrato de sociedad, este capital social que tiene una causa, que tiene un contenido, que tiene pluralidad de socios tendientes a cumplir un objeto social. Todos estos elementos que empiezan a conjugar y empiezan a interactuar entre ellos. Entonces vemos así que este capital social va a estar formado para que produzca, para que lleve adelante una actividad comercial, para que sea el motor de la economía. Las sociedades comerciales son el motor de la economía de cualquier país. Generan bienes y servicios en el cual los socios buscan ganar dinero, soportar las pérdidas y ver si es que le cabe alguna responsabilidad en caso de algún actuar negligente, en algún no cumplimiento, un incumplimiento contractual. Entonces van a participar de los resultados. Y esto no es ni más ni menos que aquel artículo primero de la Ley General de Sociedades que estuvimos viendo hace unos días. Participar de las ganancias y soportar las pérdidas. Y es por eso, en este punto de cómo está conformado el contrato social, que encuentra cierta
reticencia a aquel artículo 3º que vimos de la Ley General de Sociedades, donde una de las diferencias eran aquellas asociaciones bajo forma de sociedad que no habían ganancias, Pero la esencia del contrato, independientemente de aquella excepción, que es el artículo 3º, es participar en los resultados. Los socios forman parte de una sociedad para participar en los resultados. Y el último elemento de este contrato que hay que tener en cuenta es el affectio societatis. Affectio societatis. Tener la intención de formar una sociedad comercial, donde el interés individual del socio deja de estar, queda de lado, para que todos de manera mancomunada y conjunta formen parte de aquella sociedad, de aquel interés social. Van a ver de acá en adelante, hasta el hartazgo, la denominación, el nombre de interés social. ¿Qué es el interés social? Es justamente estar en beneficio, pensar en beneficio de aquella sociedad comercial y no tanto en el beneficio propio. El beneficio propio vendría a ser un interés secundario, porque de manera mancomunada, existiendo este affectio societatis, se lleva adelante la actividad comercial viendo como interés supremo el interés social por encima del interés individual. Entonces cada socio adecua su conducta tendiente a beneficiar lo mejor para esta sociedad comercial, dejando de lado los intereses personales, los intereses egoístas, que quizás puedan no llegar a ser coincidentes con el que tengo al lado, con el otro socio. Pero no quiere decir que todos tengan que votar en el mismo sentido. Y acá empieza a jugar otra esencia del derecho societario, que es el régimen de mayorías. Entonces uno puede tener en mente el interés social, pero puede no pensar lo mismo que el socio que tiene al lado. Entonces, ¿qué hacen en el marco de una reunión de directorio? ¿Qué hacen en el marco de una asamblea? Se vota por mayorías. Y ahí vamos a ver cómo en determinadas reuniones cada punto de lo que se esté considerando se somete a consideración de los presentes para que digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con las decisiones a adoptar y los pasos a seguir. Una competencia le corresponderá a los directores, al órgano de administración, otra competencia le corresponderá a las reuniones de socios, a las asambleas, con también determinadas particularidades. Vamos a ver cómo las sociedades anónimas pueden haber votos plurales, preferencias, clases de acciones. No así en las SRL, no así en los otros tipos sociales, donde el voto va a ser uno, de acuerdo a la cantidad de cuotas que se tenga. En el caso de la SRL, y de acuerdo a la participación de interés que se tenga en las sociedades remarcadas como intuitu personae. Con lo cual, acá vemos ya cómo empezamos a ver no tanto lo complejo de una persona jurídica, sino cómo empieza a interactuar y cómo empieza a tomar vida la sociedad comercial. Y una de las cosas que sostuvimos es desde qué momento existe una persona jurídica. Y sostuvimos desde el momento que existe una voluntad de emprendimiento empresarial. Desde el momento que existe una voluntad y un consenso de voluntades, vamos a estar enfrente, vamos a estar presentes con una persona jurídica. En esa primera etapa, donde podemos llegar a formar una sociedad comercial, vamos a empezar a ver, y en esto voy a llevar adelante una clasificación que la Ley General de Sociedades ya la ha dejado de lado, pero por eso no quiere decir que no se aplique,
Y vamos a empezar a hablar de sociedades de hecho, sociedades irregulares, sociedades en formación. Esta primera etapa, donde existe esta voluntad de un emprendimiento comercial, puede incluso ser llevada adelante sin tener un contrato firmado. ¿Estamos en presencia de una persona jurídica? En estas condiciones la respuesta es sí, sí. Y acá es donde vamos a empezar a hablar de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo segundo, que está en la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Cuando existe esta voluntad inicial, pero no se plasma, no se llega a formar una sociedad comercial, porque no tengo contrato, no cumplo los requisitos esenciales no tipificantes o tipificantes, porque empecé la inscripción y no la continué, la dejé ahí, pero la actividad comercial continúa. Frente a estas, entre comillas, irregularidades. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, nada, cada uno corre por su cuenta y ya vemos qué hacemos. La respuesta es no. Hay una persona jurídica, genera consecuencias jurídicas. Entonces, esta irregularidad, porque es algo que no se ha llevado adelante, pero no de forma legal, no de acuerdo a lo que la ley establece, me va a diferenciar justamente de aquellas sociedades donde sí se cumple con lo que dice la ley. Entonces tenemos una primera diferenciación, las sociedades irregulares, artículo 21-26, y las sociedades regulares, que son las que van a adoptar un tipo social determinado, donde van a empezar a formar de acuerdo al momento que se las inscriba, que se las registre en la Dirección de Personas Jurídicas, Inspección General de Personas Jurídicas, Inspección General de Justicia, conforme la denominación que tenga en la jurisdicción correspondiente. Pueden tener nulidades, pero esto ya es una vez inscritas. Y pueden llegar a tener nulidades el estatuto de la empresa, del emprendimiento, de la sociedad comercial ya formada. Y una tercera etapa, que va a ser la de la liquidación y disolución de una sociedad comercial. Artículo 101 y siguientes de la Ley General de Sociedades. Entonces hemos trazado una especie de línea de la vida de la sociedad comercial, donde la primera, y siempre vamos a estar hablando de una persona jurídica, desde el momento de la voluntad del emprendimiento comercial hasta el momento de la registración, ahí tiene determinadas consecuencias jurídicas. Desde el momento de la inscripción hasta el momento de la disolución y liquidación, están paradas de acuerdo al tipo social que se ha elegido. Y la liquidación y disolución y cancelación, conforme lo que establece el ordenamiento aplicable para cuando el emprendimiento ya, o cuando los socios deciden no continuar con el emprendimiento comercial y quieren disolver, liquidar y cancelar la sociedad comercial. Ahora bien, vemos una especie de íter de la sociedad comercial en formación, quizás sea el elemento más escabroso que pueda llegar a tener todo esto. Porque una sociedad en formación tiene que tener una etapa de manifestación de voluntad, redacción de estatutos, firma de estatutos, ya sea por instrumento público, por instrumento privado, llevar adelante la inscripción. ¿Cuánto tiempo tarda eso? ¿Cómo se llama a todo eso? Es una sociedad de información. ¿Qué efectos jurídicos tiene esa sociedad de información? Entonces acá vamos a ver cómo la persona jurídica va pasando por distintos estadios. El periodo de la concepción de esta persona jurídica, que es justamente lo que hablábamos, de la voluntad del emprendimiento comercial, que va a terminar siendo un periodo histórico, porque luego viene el periodo de la gestación de esta persona jurídica, que justamente es la organización. ¿Quiénes van a ser los socios? ¿Quiénes van a ser los directores? ¿Qué negocio se va a llevar adelante? Las gestiones que hay que llevar adelante. ¿Qué requisito especial vamos a tener en este estatuto? Pero estamos hablando en este periodo de la gestación. Entonces vemos así que esta persona jurídica tiene un grado de fuerza gradual, si cabe el término, donde
Por un lado va a ser una persona jurídica efímera, casi inexistente en el momento de la concepción. Luego esta persona jurídica va a ser precaria, va a tener algunos elementos, algunas cuestiones que me permitan caracterizar a esta persona jurídica, que va a ser cómo se va a ir gestando. Y puede ser una persona jurídica semiplena, dentro de esta evolución de la persona jurídica, que va a ser la preconstitución, cuando inicio el trámite frente al registro público de comercio, y va a ser una persona jurídica plena cuando se encuentre inscripta. Entonces vimos el periodo de la concepción, el periodo de la gestación, el periodo preconstitutivo. ¿En qué consiste este periodo preconstitutivo? ¿Qué va a ser la organización jurídica? Me remito también a la primera charla, cuando hablábamos que el concepto de lo que era la sociedad comercial y hablábamos de organización jurídica. Donde es importante esta organización jurídica, la participación, es un traje a medida, siempre digo que es un traje a medida. La participación de los profesionales asesorando cómo tiene que ser establecido el estatuto, cuál va a ser el contenido del instrumento de constitución, cómo llevar adelante el trámite administrativo o judicial para poder llegar a esta personería, persona jurídica plena. Pero en este proceso podemos estar en la sociedad de información, donde para esta sociedad de información tampoco existe algo uniforme en el ordenamiento aplicable. Cuando una sociedad en formación vamos a considerar que sea una sociedad irregular o de hecho, o que efectivamente es una sociedad en formación. Entonces, en principio hay algunos que dicen esta sociedad de información se le aplican los artículos 21 a 26 de la Ley General de Sociedades. Otros consideran, no, de acuerdo al periodo en el cual se logra la inscripción, hay que ver si empezó a actuar o no a actuar. Hay determinados artículos que le reconocen ya la personería jurídica plena a pesar de ser una sociedad de información. Es una zona gris, pero que hay que tenerla en cuenta, como por ejemplo que hay jurisdicciones en la Argentina donde la constitución de una SRL tarda 6 meses. 6 meses. Y si yo quiero un emprendimiento rápido, donde necesito empezar a actuar dentro de 2 semanas, porque tengo inversores extranjeros o por lo que fuese, voy a estar en ese periodo de sociedad de información. Entonces, ¿qué aplico? ¿El artículo 21 o 26 que estamos viendo ahora o le aplico el correspondiente al tipo social? Hay que estar muy atentos, hay que saber de manera concreta y específica qué negocios llevar adelante, porque puede llegar a resultar posible que le apliquen a esta sociedad de información las normas contenidas en esta sección cuarta que estamos viendo en estos momentos. Con lo cual, en algún punto, pueden llegar a ser asimiladas las sociedades de información con estas sociedades de la sección cuarta, aunque en cierta forma es incorrecto. Ahora, cuando empezamos a ver qué es lo que me determina, cómo reglamenta la ley de sociedades comerciales, o ley general de sociedades, me habla, ya vimos, de las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. ¿Cuáles son las diferencias? Y la sociedad de hecho es aquella que no tiene un contrato escrito, pero que lleva adelante una actividad comercial. Digo bien, una actividad comercial. 2 o más personas se vinculan con el propósito de llevar adelante una conducta, un acto de comercio, prolongado en el tiempo, obviamente. ¿Y cuál es la característica de la sociedad de hecho? No hay contrato escrito. Tiene que haber una formación de capital. Porque para que se lleve adelante un emprendimiento de manera conjunta, alguien tuvo que haber aportado algo. Tiene que tener un objeto mercantil y obviamente va a tener un carácter personal. Yo me contrato, no estoy viendo el capital de la persona, sino con quién estoy llevando adelante el negocio. Los amigos que quieren llevar adelante, por ejemplo, poner un kiosco,
un kiosco. Sí, necesito 20.000 pesos cada uno, ya tengo el garage de mi casa para poder hacer el kiosco, me dan los 20.000, nos turnamos para ver quién lo va a atender, ya compramos a los proveedores, ya compramos todas las estanterías, ya logramos que las bebidas gaseosas nos traigan las heladeras, ya logramos que los chocolates también me traigan un refrigerador, otros que me trajeron para que tengan el nombre en primera plana, y cuando me quiero dar cuenta ya tengo un emprendimiento comercial llevado adelante con amigos, y donde las ganancias que llevemos adelante dentro de ese emprendimiento comercial van a tener que ser distribuidas. Bienvenidos a la sociedad, de hecho, o a las sociedades no constituidas, según los tipos del capítulo segundo. A esto está haciendo referencia esta parte de la Ley General de Sociedades. A diferencia de las sociedades irregulares, es cuando empezamos y dijimos, bueno, a ver, hacemos el estatuto, ¿qué vamos a hacer? Una SRL. Y resulta ser que, por ejemplo, empezamos con la SRL y tenemos errores donde el registro público de comercio pudo haber objetado y lo dejé ahí, nunca lo continué el tema, nunca lo llevé adelante. O tengo un contrato firmado bajo la figura de una sociedad anónima, pero nunca lo inscribí. Entonces también estamos hablando de una sociedad irregular, o alguna sociedad de algún tipo desconocido para nuestro ordenamiento argentino. Entonces estamos hablando justamente de, en este caso, de las sociedades irregulares, sociedades de hecho, sociedades irregulares. Y a pesar, porque ha ido evolucionando la normativa aplicable, a pesar de que no las nombre esta sección cuarta, siguen existiendo. Entonces, si vamos a hablar de naturaleza jurídica de las sociedades de la sección cuarta, en primer lugar lo que tenemos que tener muy en claro es que no estamos hablando de un tipo social. No estamos hablando de un tipo social. Y si no estamos hablando de un tipo social, no podemos hablar de transformación. Una sociedad irregular, una sociedad de la sección cuarta, no se transforma en una SA, una SRL, una sociedad de capital industria. No se transforma. Eso solo es aplicable para dos sociedades del mismo tipo. O sea, tipos, cuando estamos hablando de tipos societarios. Lo que vamos a hablar acá es de subsanación, ya lo vamos a ver en un rato. Con lo cual, esta sociedad de la sección cuarta es una clase de sociedades que la ley tolera. Tiene que reglamentarla de alguna forma, y al principio, en sus orígenes, antes incluso de la ley 19.550, eran malas palabras. No se podían receptar, era aplicar y sancionarlas. Luego las reglamenta el 21 al 26, la ley 19.550, con lo cual empieza a ser, las reconoce y las reglamenta. A partir de la ley 22.903 y las últimas reformas de hace un par de años con el Código Civil y Comercial, ya son ampliamente reconocidas y tienen unos efectos jurídicos totalmente distintos, con grados de responsabilidad también distintos, a cómo venían siendo o cómo funcionaban hasta ese momento. Entonces vemos así, el artículo 21, nos dicen que las sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos del capítulo 2, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto en esta sección. Ahí ya me está diciendo tres casos de cómo aplico esta sección. A las que no se eligen de acuerdo a uno de los tipos de la ley, a la que omita requisitos esenciales o que incumplen las formalidades. ¿Y cuál va a ser el régimen aplicable? Artículo 22. El contrato social puede ser invocado entre los socios. El contrato social puede ser invocado entre los socios. Antes, el contrato social ni se tenía en cuenta. Era algo totalmente precario. Y si había un contrato no me importaba. Bueno, ahora el contrato social es importante. Y dijimos, puede que no exista, pero si existe, puede ser invocado entre los socios. También es oponible a terceros. Mirá, nosotros somos responsables de esta manera conforme lo está estableciendo nuestro contrato social. Entonces, es oponible a los terceros solo si se prueba que estos terceros lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación.
o al momento del nacimiento de la relación obligatoria. Y también puede ser invocado por los terceros en contra de los socios, en contra de la sociedad y en contra de los administradores. Con lo cual ya este contrato empieza a tener una validez plena, empieza a ser ejecutivo, que si alguien lo conoce ya es oponible. No tiene que estar inscrito, ya es oponible. El artículo 23, por su parte, nos habla de cómo es la administración y gobierno. Y acá nos dice, las cláusulas relativas a la representación y administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios. Entonces acá tenemos ya dos diferencias de las que venimos hablando en la primera charla. Lo que es la administración, lo que es el gobierno. Y dentro de la administración, quién representa y quién administra. Bueno, todo eso puede estar plasmado en este contrato social. Y un elemento importante. En las relaciones con terceros, en esta nebulosa que es la sociedad de la sección cuarta, en las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente el tiempo del nacimiento de la relación jurídica. Con lo cual vemos el grado de importancia que tiene el contrato social. Este artículo 23 en su segundo párrafo también tiene una cláusula importantísima. Los bienes registrables. Antes era impensado que bienes registrables estén a nombre de una sociedad comercial. Perdón, de una sociedad de la sección cuarta. Para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien, imagínense usted una casa, el bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios de tal sociedad. ¿En qué proporción cada uno es socio? Perdón, es condómino, si cabe el término, de este inmueble, que a su vez está en nombre de una sociedad de la sección cuarta, esta sociedad precaria, pero que está siendo reconocida por el ordenamiento aplicable. Tema importantísimo. ¿Cómo pruebo yo que tengo una de estas sociedades? Por cualquier elemento de prueba. Contratos, emails, testigos, el resto de los socios, cualquier elemento de prueba tendiente a, ¿qué es lo que tengo que probar? Que existan varios socios, objeto, formación mancomunada y un capital. Tengan en cuenta lo que empezamos hablando recién, los elementos esenciales del contrato social. Si puedo probar ellos, el más importante quizás de todo sea la formación de un capital, de un fondo común de inversión, de ese fondo común tendiente a cumplir determinado negocio. Todo esto es el artículo 23. El artículo 24, por su parte, nos habla de la responsabilidad de los socios. Tema importantísimo también porque acabaría la responsabilidad de los socios conforme me establecía el ordenamiento anterior a lo que está diciendo ahora. Y por favor tengan en cuenta lo siguiente. En los exámenes he visto que siguen poniendo el régimen viejo. Es distinto el régimen actual de la Ley General de Sociedades. Con solo mencionar cuál es la diferencia y las características, aunque sea del anterior, comparándolo con el actual, ya es suficiente. Responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los socios que participan en la sociedad de la sección cuarta. Mal. Está mal. Porque el artículo 24 nos dice, los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales. Fíjense ustedes la diferencia. Mancomunados y por partes iguales. Cada uno de acuerdo al porcentaje que cada uno, ¿cuántos son? 3, bueno, 33,3 cada uno. No habla de la solidaridad, responsabilidad solidaria ilimitada. Hoy derecho en contra de uno y no me importa después que él haga lo que quiera con el resto. Acá dicen partes iguales. Salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten de una estipulación expresa, de una estipulación del contrato social, de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar, respecto al cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. Entonces,
vemos como el artículo 24 establece la responsabilidad de los socios. El artículo 25 nos habla perfecto, hasta acá llegamos, no me gusta este grado de responsabilidad, no me gusta esta situación precaria, sé que tengo una sociedad comercial, pero sé que es precaria y sé que estamos muy expuestos. Y es mucho más lindo frente a los contratos que tenemos que ir celebrando, por ejemplo, este kiosco que mencioné recién como a modo de ejemplo, vamos a tener ya una serie de kioscos donde queremos ampliarnos a 5, 6, 10 sucursales o 10 puestos de kioscos distintos bajo la misma persona jurídica. Bueno, ya es tiempo de que sea una sociedad de responsabilidad limitada, algo con una persona jurídica más sólida. Acá vamos a hablar de la subsanación. Vuelvo de nuevo. Ni se les ocurra pensar o utilizar el término de transformación. No existe para este supuesto. Acá se habla de subsanación, que también diferencia a cómo se la nombraba antes, regularización. Ya no se habla de regularización, ahora es subsanación. Y entonces, en el caso de sociedades incluidas en esta sección, la omisión de requisitos esenciales tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido, la omisión del cumplimiento de requisitos formales pueden subsanarse, lo puedo subsanar a iniciativa, ya sea de la sociedad, ya sea de los socios o judicialmente. Lo puedo subsanar, ya sea a pedido de la sociedad, persona jurídica ya tiene su actividad, a pedido de los socios, donde los socios quieren llevar adelante este emprendimiento subsanados, con un tipo social efectivamente constituidos, o judicialmente, cuando alguno de los socios no quiere. Entonces, ¿qué hago? No puedo suplir la voluntad, no puedo ir por la fuerza, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y requiero el permiso a un juez. Mariana, Alejandra, con todo gusto, si querés tomar la palabra. Sí, Porque disculpe, veo que... profesor. Sí, Me por favor. me perdí en lo que, ¿para qué sirve la subsanación? No, me Buenísimo. perdí. Me encanta, Mariana, y vuelvo de nuevo. La subsanación, imagínate vos que tenés algo que está totalmente precario. Entonces lo que quiero llevar adelante yo con la subsanación es regularizarlo. Ejemplo, estamos hablando de que una sociedad irregular o de hecho, o estas sociedades de la sección cuarta, tenga una responsabilidad mancomunada. No sé si puede llegar a ser mucho, poco o nada. Y voy a responder con todo mi patrimonio. Ese es el grado de responsabilidad, de gravedad que puede llegar a tener este emprendimiento. Cuando yo hablo de subsanación, y ahí sí les pido que vean con atención el artículo 25, quiere decir que, bueno, a ver, si yo adopto un tipo social, puedo llegar a limitar mi responsabilidad. Es muy grande esta responsabilidad. Yo no puedo seguir jugado con mi patrimonio, donde por más que sea responsabilidad mancomunada y en partes iguales, quizás me afecte muchísimo en mi patrimonio. Entonces quiero subsanar y tener, en vez de una sociedad de la sección cuarta, tener una SRL. Ese paso de la sociedad de la sección cuarta a la SRL se llama subsanación. Y con la subsanación voy a tener, por ejemplo, la limitación de responsabilidad. O sea, a mí, yo respondo a los 40.000 pesos que aporté. Perdón, Mariana. El artículo 25 estaría correlacionado directamente con el 24. En rigor de verdad, todos están correlacionados con todos y en especial en esta 21 a 26. Porque la responsabilidad de los socios es diciendo, ojo, ojo, en esta altura, en este momento tenemos una importancia, el contrato va a tener muchísima importancia en esta sociedad de la sección cuarta. Cuando ustedes vean la bibliografía de fondo, van a ver, pero antes no le daban tanta bolilla al contrato. Bueno, a partir de este momento sí, con las reformas últimas sí. Entonces, el 24 te dice cuáles son las responsabilidades de los socios. Pero el 25 te dice, ojo, si ustedes quieren adoptar un tipo social, quieren empezar a jugar en serio, o sea, a ver, una sociedad de hecho puede estar jugando en serio, a lo que me refiero yo es pueden elegir alguno de los tipos reconocidos por el ordenamiento, entonces ese es el proceso de subsanación, que en el ordenamiento anterior se llamaba regularización. Regularización, acá se llama subsanación.
adoptar un tipo social. Gracias, profesor. Por favor, por favor. Bueno, ese mismo artículo 25 nos habla de la disolución y de la liquidación, que cualquier socio, cualquiera de los socios puede provocar la disolución. No quiero seguir así, ¿saben qué? Quiero que esto se disuelva. Bueno, si nadie dice nada, de acuerdo a los términos y a los plazos que establece el artículo 25, todo indica que se va a disolver, siguiendo el procedimiento que establece el artículo 25. Pero si alguien dice, che, a mí me gusta, yo quiero seguir, bien, ahí se toma otro camino donde van a continuar bajo la figura adoptada, elegida, y al que no quiere seguir, se le dará la parte proporcional que le corresponda. Esa es la parte del artículo 25. Y otro tema, por último, el último párrafo de este artículo, de esta sección, es el artículo 26, que nos habla de las relaciones entre los acreedores sociales y los particulares de los socios. Donde una cosa va a ser el acreedor del socio y otra cosa va a ser el acreedor de la sociedad, por más precaria que sea. Entonces el artículo 26 nos dice, las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aún en caso de quiebra, se juzgará como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el capítulo segundo, incluso con respecto a los bienes registrados. Entonces acá le voy a dar casi una personalidad plena. La voy a respetar a la sociedad de hecho. Distinto es el acreedor particular de ese socio que forma parte de esa sociedad. Una cosa entonces es el acreedor de la sociedad, y otra cosa es el acreedor de esa persona. Este fue un pantallazo general de las sociedades de la sección cuarta. Por favor me avisan, como lo acaba de hacer Mariana Alejandra, si tienen alguna duda o inquietud. Caso que no la tengan, bueno, ya damos por terminada esta charla referida a estas sociedades de la sección cuarta. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada, que creo que es este jueves, no es el que viene. Después lo voy a chequear muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. No, de nada. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias. Por favor. Chao, Ramiro. Chao, María. Adiós.